Vamos a hablar ahora sobre la iglesia oriental. ¿Qué pasó? Cuando hablamos de la iglesia oriental, estamos hablando de esa parte. eh, por un lado está Europa, que es el occidente. Y en el oriente, en la parte de Asia Menor, está la iglesia oriental. El cristianismo oriental pronto desarrolló características muy distintas a la de la iglesia occidental. Puesto que en el oriente el imperio continuó existiendo por 1000 años después de que los bárbaros destruyeron el imperio occidente, ya se los mencioné anteriormente, no hubo allí el vacío de poder que papas como Gregorio el Grande llenaron en el occidente. Los debates teológicos, aunque tuvieron lugar mayormente en el oriente, fueron de gran importancia para toda la iglesia y su impacto puede sentirse hasta nuestros días. Entonces, vamos a estudiar eh, eh, los primeros 7 concilios y nos vamos a regresar un poquito en las cuestiones de las fechas, pero es importante que veamos estos primeros 7 concilios y de qué manera se resolvieron, resolvieron las situaciones de estos concilios, en el que tanto los obispos de Occidente como los obispos de Oriente participan para resolver las problemáticas que se dieron en estos concilios, que tuvieron que ver primordialmente con debates teológicos. Bueno, el primer concilio ya lo tienen que tener muy presente, y también el año 325, recuerden que fue un concilio convocado por Constantino. Este concilio fue desarrollado en Nicea, y la controversia que se desarrolló allí fue la controversia del arrianismo. Voy a repetirlo una vez más. Arrio llegó a declarar simple y llanamente que Jesucristo fue un ser creado. Y eso provocó el debate y el surgimiento del credo niceno, que rechaza totalmente eso. El siguiente concilio fue el concilio de Constantinopla, en la capital. Ya no hablamos, bueno, en ese tiempo todavía en la capital del Imperio Romano, porque este concilio se desarrolló en el año 381 después de Cristo. Y ahí se vio la controversia del apolinarismo. Recuerden, la controversia del apolinarismo. En esta controversia, eh, quiero explicar, en Alejandría los teólogos cristianos habían interpretado su fe a la luz de la tradición platónica, usaban la filosofía platónica para interpretar de manera alegórica, y la Biblia era un conjunto de alegorías en la que el lector avisado podía descubrir las verdades eternas. Los teólogos alejandrinos subrayaban sobre todo la divinidad de Jesucristo, o sea, hacían un fuerte énfasis en la divinidad de Jesucristo. En cambio, en Antioquía, que es la antítesis de Alejandría, en Antioquía se veía la Biblia no como un conjunto de alegorías, sino como una narración que contaba las relaciones de Dios con su pueblo y su creación. Al tratar acerca de la persona de Jesucristo, lo importante no era su función como maestro o como revelación del Padre, sino su realidad histórica, su humanidad como la nuestra. Entonces, por una parte, en Alejandría hacían un fuerte énfasis en su divinidad y no les gustaba hablar mucho de su humanidad. Y a la inversa, en Antioquía hacían un fuerte énfasis en su humanidad y no les gustaba hablar mucho acerca de su divinidad. Así que los teólogos antioqueños se sentían obligados a rechazar toda interpretación de la persona de Jesucristo que de un modo u otro negara la realidad de la humanidad. La iglesia había rechazado cualquier posición extrema que negase o bien la humanidad o bien la divinidad de Jesucristo. Todos concordaban en que Jesús era tanto divino como humano. Quien negara uno de estos dos elementos sencillamente sería declarado hereje. Entonces, las controversias tendrían que ver más bien con la cuestión de cómo o en qué sentido Jesús era tanto humano como divino. O sea, si hacían un énfasis en una cosa o hacían énfasis en otra. Pero aquí entra una situación muy delicada y tal vez imperceptible, pero todos descubrieron que podría provocar un problema, así que lo atacaron y lo rechazaron. ¿Qué pasó? Apolinario llegó a decir que en Jesucristo el verbo divino había tomado el lugar del alma racional. Apolinario dice que mientras Jesús tenía un cuerpo verdaderamente humano, su mente era puramente divina. Se oye bien, pero descubrieron
que eso podría traer problemas. ¿Qué es lo que pasa? Apolinario, él defiende la divinidad de Cristo Jesús. Él dice, el cuerpo fue humano, pero no todo era humano. Entonces él llega a la conclusión, la mente era divina. Pero ¿qué pasa ahí? Rompe con la enseñanza de que Jesucristo fue totalmente humano. ¿Ven la situación? Por eso ahora nosotros, no sé si lo han escuchado, pero nosotros llegamos a decir, Jesucristo es 100% humano y 100% Dios. Entonces, es algo inexplicable, pero nosotros lo vemos y lo creemos así. Así que eso fue lo que pasó. Él hablaba de un cuerpo con una mente y personalidad puramente divinas. Así que esto llevaba a la conclusión de que Jesucristo no era verdaderamente humano. Y aquí es donde reaccionan muchos y empiezan a atacar esta enseñanza de Apolinario. La controversia duró algunos años, pero los argumentos de los antioqueños eran tan fuertes que al apóstol Apolinario y sus seguidores tendrían que ser condenados. Apolinario era de Alejandría. El concilio de Constantinopla del año 381 condenó el apolinarismo. La iglesia había decidido que la cristología alejandrina en su forma extrema no era aceptable. Así que esta es la situación que se presentó y que se condenó. Vamos a ver otra controversia doctrinal, pero en este caso en el concilio de Éfeso. En el concilio de Éfeso, esto pasó en el año 431 después de Cristo. Todavía está el imperio romano, aunque está sufriendo con la introducción de los bárbaros. Nestorio y el concilio de Éfeso. Nestorio era un partidario de la escuela de Antioquía. A estas alturas ya tienen que tener bien claro algo. Recuerden, la escuela de Alejandría, una interpretación alegórica, se apoyaba mucho en la tradición platónica, una filosofía de Platón, y Antioquía, más apoyándose exclusivamente en la palabra de Dios, una interpretación literal. Esas eran las diferencias de Alejandría y Antioquía. Nestorio era un partidario de la escuela de Antioquía, que había sido hecho patriarca en Constantinopla en el año 428. El motivo inmediato de la controversia fue el término Theotokos. ¿Qué significa Theotokos? Bueno, Theotokos significa Theos, a Dios, Tokos, madre. El término Theotokos se refiere a madre de Dios. Literalmente quiere decir paridora de Dios, el término Theotokos. La controversia no era de carácter mariológico, es decir, no estaba enfocado en María, sino de carácter cristológico. Nestorio decía que Jesucristo Dios se ha unido a un ser humano. Puesto que Dios es una persona y el ser humano es otra, en Cristo ha de haber no solo dos naturalezas, sino también dos personas. O sea, la idea de Nestorio era, Dios, Theotokos, o sea, viene Dios y se une a un ser humano, entonces estamos hablando de dos personas, Dios y el ser humano. Fue la persona y naturaleza humana que nació de María y no la divina. Por lo tanto, Nestorio no decía, no hablemos de Theotokos, sino hablemos de Cristotokos, es decir, paridora de Cristo. Entre estas dos personas, la unión que existe no es una confusión, sino una conjunción o una unión moral. Frente a tal doctrina fueron muchos los que reaccionaron negativamente. Así que Nestorio decía, Jesucristo, Dios, se ha unido a un ser humano. Están tratando de entender esa cuestión de la divinidad y de la humanidad. Pero siempre el concilio resolvía las situaciones diciendo, Jesucristo fue humano, o sea, fue 100% humano. Y Jesucristo fue 100% divino. Es una cuestión que si tratamos de explicarlo como ellos trataban de explicarlo de manera racional, no va a ser posible. Y dio lugar a estas herejías. Vamos con el otro concilio, que fue el concilio de Calcedonia. Este fue en el año 451. Y aquí entra en escena un personaje llamado Eutiques. Eutiques. El Papa León I escribió que en Cristo hay dos naturalezas.
la humana y la divina, unidas en una sola persona. Los obispos reunidos en Calcedonia redactaron la definición de fe. Esta definición muestra claramente que su propósito no es resolver la cuestión de cómo se unen en Jesucristo la divinidad y la humanidad, sino más bien imitar que se vuelva a caer en algunos de los errores en que otros han caído. Tras el concilio de Calcedonia hubo muchos que no quedaron satisfechos con sus resultados. A estas personas se les dio el nombre de monofisitas, derivado de dos raíces griegas que quieren decir una sola naturaleza. Este nombre se le dio porque se negaban a aceptar la doctrina de las dos naturalezas en Cristo. Entonces, Eutíquez decía, nada más se tiene que hablar de una sola naturaleza. No se puede hablar de dos naturalezas, la divina y la humana, y este concilio rechazó lo que Eutíquez decía. Vamos con el tercer concilio, el concilio de Constantinopla. Este concilio sí ya se desarrolló entre el año 680 y 681, que ya no existe el imperio romano como tal, pero sí existe el imperio en Constantinopla. El patriarca Sergio de Constantinopla propuso la doctrina que se ha dado en llamar monotelismo. Esta palabra viene de las raíces griegas mono, que quiere decir uno, y telema, que quiere decir voluntad, es decir, una sola voluntad. Lo que Sergio de Constantinopla proponía era que en Cristo, al mismo tiempo que había dos naturalezas, la humana y la divina, había una sola voluntad. Al parecer lo que Sergio quería decir era que en Cristo no había otra voluntad que la divina. Ve la situación. O sea, él decía, bueno, sí tiene dos naturalezas, pero solo una voluntad. Y la voluntad que tiene es la voluntad divina. Pero esto choca con la cuestión de la humanidad de Cristo Jesús. Juan habla de que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era con Dios, pero ese verbo se hace carne. Es inexplicable. Pero Cristo Jesús realmente fue un ser humano que sufrió, que padeció, que experimentó dolor, que experimentó la tentación. Pero la gran diferencia entre Jesús y nosotros es que fue un ser humano que jamás cometió pecado. Entonces, este sexto concilio, reunido en Constantinopla entre el año 680 y 681, condenó el monotelismo y reafirmó la definición de fe de Calcedonia. Es decir, que Jesucristo realmente, si fue hombre, Jesucristo es divino. Y esta de una sola voluntad fue condenada. Por último, vamos a ver la cuestión de las imágenes y el segundo concilio de Nicea. Ese fue un problema fuerte y vemos que históricamente muchas veces, tal vez, personas de noble corazón que nacen y crecen en un determinado contexto religioso, piensan que siempre ha sido así. Piensan que siempre la manera en cómo se realiza la liturgia o la manera en cómo se realizan ciertas cosas o la forma en cómo se cree, o mejor dicho, lo que se cree, siempre ha sido así. La historia nos demuestra que no es cierto. Vamos a ver la cuestión de las imágenes y el segundo concilio de Nicea en el año 787. La última gran controversia que sacudió a la Iglesia durante el periodo que estamos estudiando fue la que se produjo alrededor de la cuestión de si debía o no utilizarse imágenes en el culto público. Después de la conversión de Constantino, empiezan a encontrarse en los sermones cristianos amonestaciones contra el uso indebido de las imágenes. La controversia estalló cuando el emperador, no el Papa, el emperador León III mandó derribar una estatua de Cristo que era muy venerada en Constantinopla. O sea, era una estatua de Cristo y la veneraban. Y ese emperador dice, no, hay que tirarla. A partir de entonces, y a través de una serie de decretos imperiales, la campaña contra las imágenes tomó cada vez mayor impulso. En el Oriente estaban en contra de las imágenes. En el Occidente, estamos hablando de Roma, estaban a favor de las imágenes. En el año 754, el hijo de León, Constantino V, convocó un concilio que prohibió el uso de imágenes en el culto. Ahora, esto sí es aceptado y reconocido en el Oriente, pero vamos a ver que en el Occidente no pasa lo mismo. La controversia continuó durante varios años. Aunque teóricamente los edictos imperiales eran válidos en todo el antiguo imperio romano, de hecho en el Occidente nunca los aplicó, mientras que en el Oriente la Iglesia se divide. El concilio de Nicea en el año 787 restauró
el uso de las imágenes en las iglesias, al mismo tiempo que estableció que no eran dignas de la adoración debido solo a Dios. Y aquí surge el término latría, que hablan de adoración solo a Dios, y dulía, que hablan de veneración a las imágenes. Tratan de hacer una explicación, pero siendo honestos, no es así. Se habla, bueno, la adoración o la latría es solo a Dios, pero la veneración o el reconocimiento, la dulía, es a las imágenes. Pero en nuestro contexto no es así. En México no funcionan así las cosas. Personas muy religiosas dentro del catolicismo tienen más fe en algún santo, en alguna virgen, que aún en Dios mismo. Buscan más a un santo, a una virgen, que aún a Dios mismo. ¿Cómo le podemos llamar a esto? ¿Dulía, una veneración inferior? ¿O una confianza, una fe plena en estos ídolos, en estas imágenes? Es muy simple, es muy sencillo. Y creo que basta con el sentido común. Si tuviéramos que decidir, o si la gente tuviera que decidir entre una sola cosa, entre aceptar en adorar al Dios creador de lo visible y lo invisible, o a seres que fueron humanos y que fueron puestos en un pedestal como santos, creo que no, con el puro sentido común se puede escoger que Dios sería lo mejor, porque finalmente de Él proviene todo, tanto lo visible como lo invisible. Entonces esta explicación de latría y dulía en términos prácticos es ineficaz, porque la realidad es otra. Muy bien, aquí terminamos con estos concilios y hablamos de algunos papas.